Buenas noches, bienvenidos al último programa del año. En esta época donde las familias se reúnen y donde los sentimientos como que afloran, queremos invitarlos a que vean este especial y piensen si ustedes pueden ser donadores de órganos. Aquí comienza este programa. En el año 2010, la vida de Adriana cambiaría para siempre con el anuncio de una enfermedad que, silenciosa, se paseaba por su cuerpo y se instalaba sin la intención de abandonarlo. La primera vez que supe que que mis riñones no estaban funcionando bien fue por unos exámenes de rutina que me hice. La creatinina salió muy alta, yo ni siquiera sabía qué era, ni cuáles eran los niveles normales. Llegó un momento en que ya venía decayendo de salud, se sentía mal, que le dolía la cabeza, que se sentía cansada. Un día cualquiera fue a sus exámenes de rutina y mediante unos exámenes resultó con un diagnóstico de lupus. Ya entonces empecé en un tratamiento en el programa de protección renal y estuve pues así mucho tiempo. En realidad la idea era evitar llegar a hacer diálisis o a un trasplante, que pues son como las consecuencias, ya las últimas consecuencias pues en una insuficiencia renal. La noticia llegaría cuando Adriana tenía 28 años, cuando su carrera apenas comenzaba a despegar, cuando su futuro estaba lleno de proyectos. En ese momento todavía no mide las consecuencias. Uno piensa que le van a hacer un tratamiento, que le van a dar droga, que le van a dar pastillas, poner inyecciones, bueno, no sé, en fin. Pero no que va a llegar uno a esas consecuencias, ni que en realidad el problema es tan grave. Las preguntas comenzaron a aparecer y con ellas cientos de incógnitas aún no se resolvían. A pesar del diagnóstico, Adriana nunca dejó de trabajar, nunca perdió la sonrisa y las ganas de forjarse el futuro que se merecía. Por eso continuaba con su vida normal, con sus proyectos y con el deseo de conocer el mundo. A finales del 2012, y sin que la mayoría de las personas que la rodeaban conocieran su diagnóstico, decidió tomarse unas vacaciones con su amiga y compañera de set, Lina Polanía. Pero al regresar, una señal de alarma le alertaría sobre una nueva condición. Resulta que ella en la mañana había ido a unos controles de rutina. No, yo llegué pues a hacerme exámenes porque cuando regresé de mis vacaciones me dijeron que tenía la creatinina muy alta, que tenía que ir donde el médico a hacerme revisar rápido. Y eso hice, pues llegué, pero llegué como en calma, no de afán ni de urgencias ni nada, sino que llegué en calma a hacerme un examen de creatinina nuevamente y a ver cómo estaba funcionando. Cuando llegó a Medellín, a eso de las 6 de la tarde, la llamaron por teléfono y le dijeron de lo alterado que estaban los exámenes. Entonces ella debía ir urgente donde el médico. Tiene que acudir por urgencias, su familia la ve muy mal, toman exámenes, corroboran eso y encuentran unos niveles de creatinina, que es lo más común que pedimos, de más de 9. Una creatinina 9 es una creatinina para que un paciente más o menos esté ya en coma. Afortunadamente no lo estaba, pero sí estaba ya al límite, estaba muy grave. A pesar de que su imagen no se deterioraba y que su cuerpo aparentemente aún funcionaba de manera normal, Adriana decidió consultar los resultados anormales que presentaban sus nuevos exámenes de sangre. Me dejaron hospitalizada, estuve 13 días hospitalizada y al tercer día de esos 13 llegó el nefrólogo a revisarme y a pues hablarme como de la gravedad ya del tema y de los niveles que estaba manejando yo pues en mi enfermedad. Y me dijo que yo estaba muy grave, que me iban a dejar hospitalizada muchos días y que me tenían que hacer diálisis, que yo estaba en una urgencia dialítica y que me tenían ya que poner un catéter para hacerme hemodiálisis. Esta vez el diagnóstico la llevaría a enfrentar una realidad que para ella era lejana y que derrumbaría su fortaleza y la de su familia. El nefrólogo dijo que era una urgencia diálica la que tenía, que se tenía que someter a diálisis. Ese día se le vino el mundo encima a ella y se nos vino el mundo encima a todos. Los altos resultados en los exámenes le advertían que su vida estaba en riesgo y que si no era sometida de urgencia a una hemodiálisis, podría morir. Como a las 3, 4 de la tarde, fueron por mí los enfermeros a la habitación y me llevaron a una sala pequeñita de cirugía a que me pusieran un catéter. Me lo pusieron acá en esta vena
y nada, y como a las 6 de la tarde ya estaba conectada a una máquina de Netflix. Ese mismo día, y sin superar las intervenciones de urgencias que hacían todos los especialistas para evitar un fatídico desenlace, Adriana vio de frente lo cruel que podría llegar a ser su enfermedad. Ese momento que me conectaron, pues yo no sé, yo ni siquiera quería estar viva, yo no quería que eso me estuviera pasando, ni creía que me estuviera pasando. Pero no tenía más remedio. Incluso una de las cosas que más me causó miedo, mucho miedo, porque me daba mucho miedo, fue que otra paciente que estaba en una cama cercana a la mía le dio un paro cardíaco. Entonces yo pensé que seguramente a mí me iba a pasar lo mismo. Y fue una experiencia aterradora. Yo no quisiera que eso le pasara a nadie. Pues eso que yo viví en ese momento es algo que yo no quisiera que nadie viviera. Pero las malas noticias no terminaban allí. Ahora los riñones de Adriana habían dejado de funcionar casi por completo y solo trabajaban un 7%, lo que la llevaría a ser candidata a un trasplante. Nosotros conocemos esto como un continuo, se llama enfermedad renal crónica y en el estadio de ella se llama terminal. Terminal quiere decir que los riñones, no es que se vaya a morir por eso inmediatamente, sino que los riñones no están funcionando adecuadamente y se están acumulando toxinas, están dejándose de eliminar sales, están dejando de eliminar ácidos del cuerpo, además no están absorbiendo bien el calcio en el intestino, se está dejando de producir una hormona que se llama eritropoyetina y da anemia, y entonces da una serie de síntomas entre malestar general, de pronto insomnio, palidez, la gente le va a decir cómo está de pálida, ya va a decir cómo me siento de cansada, cómo estoy de débil. Cuando ya llegué a ese punto, fue que estuve grave, que estuve hospitalizada y que ya me dieron pues la noticia de que me tenían que hacer diálisis y que seguramente iba a ser una paciente apta para trasplante, que es finalmente pues como la mejor alternativa para un problema de estos a mi edad y con las actividades que tengo y todo. Desde ese momento la vida de la familia Betancourt Montealegre dio un giro de 360 grados y comenzaba un difícil proceso de espera. La vida de Angie Natalia, una joven de 16 años, cambiaría también drásticamente el 5 de octubre del 2013, cuando comenzó a presentar síntomas de una enfermedad que parecía normal. Ese viernes ella dijo que que tenía gripita nomás. El sábado se levantó normal, se fue y dio las clases en la fundación, llegó acá y dijo que tenía dolor de cabeza. Esta de noche fue cuando le di acetaminofén, las 2 pastillitas de acetaminofén. Se acostó, el día domingo fue cuando se levantó maluca y me dijo que tenía dolor de cabeza. A pesar de los amorosos cuidados que le dio Vanessa a su hija, ninguno de los medicamentos mejoró su condición y por eso al verla tan decaída, Vanessa decidió comenzar una travesía por los hospitales en busca de un diagnóstico para su hija. Cuando fuimos a urgencias, el médico que la trata la ve y dice que no, que vaya a pida cita, que eso no es una urgencia, que por favor vaya y pida cita por consulta externa. Cuando yo voy y pido la cita con consulta externa, me dan la cita para un jueves. Sin embargo, y tras empeorar en la sala de urgencias, Vanessa decidió volver nuevamente donde el médico y suplicar atención. El médico como que me vio así como preocupada y dijo, bueno, está bien, voy a mirar el triage, no hay tantas personas, entonces para que la atienda de una vez el médico. Que si yo me podía esperar hasta 3 horas a que la atendieran. Yo dije, pues sí, pues en comparación a 3 días, prefiero esperarme las 3 horas. Le dije que sí. 3 horas después de esperar, finalmente el médico la vio, pero el diagnóstico fue el mismo. Le dieron diclofenaco, algo para el vómito y algo que para desinflamar. Me dijo que era una migraña, que el médico le había dicho que era una migraña. Bajamos a que le colocaran las inyecciones, se las colocaron y dijeron que teníamos que esperar a ver si ella volvía a vomitar. Finalmente él volvió y la vio otro doctor, le preguntó que cómo se sentía, que cómo estaba, que se le había bajado el dolor y ella le dijo que un poquitico, nada más. Y ella llegó y le dijo que bueno, que como ya no había vomitado, pues entonces que se fuera para la casa, que eso era una migraña, que la única forma de que le bajara la migraña era que tenía que estar en un sitio con la luz apagada, que en silencio, que intentara dormir, que no le hiciéramos bulla. Finalmente, y luego de una semana buscando una respuesta, los médicos por fin le daban un diagnóstico a Vanessa. Me dijeron que ella tenía su cerebro bastante inflamado, que dentro de ella habían encontrado 2 bolsitas de agua, pero que no sabían qué era. Podía ser sangre por un golpe, por un hematoma, o podía ser pus o agua.
los doctores y me dijeron que era que tenían que operarla porque tenían que sacar ese líquido, que era lo que le estaba haciendo presión en su cerebro, y que tocaban sacarle ese líquido primero para saber qué era y segundo para que dejara de hacerle presión en el cerebro, que eso era lo que le estaba dando el dolor de cabeza. Ahí firmé la autorización y todas las cosas y me dijeron que los riesgos que tenía, todas esas cosas, y ahí me dijeron que teníamos una probabilidad de muerte de un 10%. Yo en ese momento, ella estaba escuchando todo lo que le estaban diciendo, yo le decía, Angie, ¿usted quiere que la operen? Y ella llegó y me dijo que sí, que tranquila. Me dijo, sin más, que me operen, tranquila. Como una princesa que cayó en un hechizo, Natalia quedó postrada en un profundo sueño del cual ningún príncipe la podría despertar. Los médicos confiaban que si lograban mantenerla en estado de coma inducido, podrían lograr que su cerebro se desinflamara para una nueva operación. Cuando sale la operación me dijeron que a ella que le habían sacado 2 jeringadas así grandes de pus, que lo que tenía era pus, que era una infección, que el inconveniente era que ese pus se había ya regado por todo su cerebro, que ya no estaba como en esas bolsitas, sino que se había esparcido por su cerebro. Ahí fue cuando me dijeron que ya teníamos un 50% de probabilidades de sobrevivencia. Allí, postrada en una cama, Natalia tendría que luchar con todas sus fuerzas para lograr vencer una enfermedad que estaba acabando con ella desde hacía una semana y que muy probablemente, si hubiera sido diagnosticada a tiempo, no la habría llevado al difícil estado en el que se encontraba. Adriana y Natalia habían llegado a un punto crítico. Una de ellas esperaba un milagro y la otra se convertiría en el milagro mismo que esperan miles de familias en este país que se encuentran en una lista de espera para ser trasplantados. ¿Pero por qué tantos colombianos le temen a donar? ¿Qué historias sensacionalistas, qué leyendas urbanas, qué mitos hay alrededor de la donación de órganos? Pues son tantas que los receptores han visto con tristeza cómo la posibilidad de encontrar un donante se vuelve cada vez más escasa. Colombia se rige por una normatividad que evita que en el país se realice algún tipo de tráfico o turismo de órganos. Hace algunos años y por medio de tutelas era muy común que extranjeros llegaran a las principales ciudades buscando ser trasplantados por una orden emitida por un juez. Pero la ley aclara que ningún extranjero que no resida de forma permanente en Colombia y que cumpla el protocolo al que se debe someter cualquier paciente pueda ser trasplantado. Desde el 2004, por medio de este decreto, ya estaba establecido que ningún extranjero no residente podía acceder a un trasplante en Colombia si existía una lista de espera de colombianos. La aplicación de este decreto ha llevado a que la proporción de extranjeros que son trasplantados en Colombia haya caído prácticamente a cero. En este país las listas de espera siguen creciendo, pero el problema realmente en este momento es que los donantes vienen bajando. Este es un problema que sigue creciendo porque todos los días somos más viejos, todos los días hay más gente, entonces no es algo que va a desaparecer porque trasplante va a seguir creciendo, pero la gente ha perdido un poco esa motivación y ese interés por donar. Se debe entender también que aunque se gane una tutela o se tenga una orden de un juez, es imposible que se consiga un órgano compatible con la persona que lo solicita de manera inmediata. Los trasplantes no se hacen en el orden de llegada de los pacientes, sino en cuanto a la compatibilidad que se tenga el receptor con el donante. Cada mes los receptores que tenemos en lista se toman unas muestras que en el momento de haber un donante del mismo tipo de sangre, sea uno positivo, sin importar pues qué tipo, se cruzan con las del donante. Entonces se ven cuáles son más compatibles y con base en eso ya se llama al receptor posible, es el que te trasplanta, no es el que tenga más dinero o el que haya llegado de primero, no, es la persona más compatible, porque si no ocurre el riesgo de que haga un rechazo muy rápido y se pierda ese órgano. En algunos casos se ha dado una orden perentoria por parte del juez, entonces hemos tenido que explicarle al juez que no es por disposición del hospital o por deseos del donante o del receptor, sino por asuntos técnicos y de laboratorio que no puede hacerse con esa premura. De igual manera, en Colombia no se ha reportado ningún caso de una persona al que se le haya extraído un órgano para ser trasplantado a un paciente sin antes haber pasado por una serie de exámenes médicos en una institución reconocida que permita establecer la compatibilidad, descartar infecciones o posibles problemas que pudieran generar un rechazo del órgano en el paciente receptor. Incluso
Si el donante lo hace en vida, los médicos se deben cerciorar que la calidad de vida del paciente continúe de manera normal sin el órgano que va a donar. Se programa una cirugía, no se extraen los órganos en el sitio donde está el donante, pues porque hay que tener una asepsia y unas condiciones adecuadas. Los órganos no duran más de unas cuantas horas en las neveras y se llevan inmediatamente a trasplante, o sea que sería imposible yo decir que en un motel sacaron unos órganos sin el previo cuidado, sin la conservación con estos medios que te estoy contando y sin los cirujanos y sin el personal adecuado. El 90% de los órganos que se obtienen para trasplante son de personas fallecidas y el resto, 10, 8%, son de personas vivas, más o menos unos 250 trasplantes por año. En algunos casos, como ocurre con el trasplante de riñón, el órgano se puede obtener de la misma familia, siempre que haya un donante compatible, pero desafortunadamente para Adriana, ningún miembro de la suya logra cumplir estas condiciones. Sí, ella es O negativo. Entonces, por esa razón ya yo dije, no, esto se va a demorar un poquito, porque todo el mundo dijo, esto no es tan fácil, no es tan fácil encontrar un donante con ese tipo de sangre, es difícil. Por eso es importante que las personas tengan claro que donar no es un negocio, que nadie paga por ser el primero en la lista, que a nadie se le paga por un órgano, que la posición económica no otorga un puesto privilegiado para un trasplante y que los 3.000 pacientes que se encuentran en lista deben contar con la suerte de que los órganos que se obtienen de los escasos donantes sean compatibles. Viéndolo de esta manera, para estos pacientes, obtener un trasplante es como ganarse una lotería. Muchos de ellos celebran su cumpleaños en la fecha que fueron trasplantados, entonces es dejar como el temor que vamos a hacer algo malo, porque no, lo que se hace es para bien y es para bien común, no es para el bien de un hospital o de una determinada persona, sino para el bien de los colombianos y de las personas que están en lista. Una decisión difícil. Luego de la operación, Natalia no daba signos de recuperación y aunque su cuerpo parecía funcionar, su cerebro se había apagado frente a los ojos de su madre. Todos los exámenes que le hacían eran cada vez más críticos, entonces ya hubo un momento en que el sábado, lunes más o menos, me dijeron que ella le iban a quitar la sedación porque al parecer no estaba respondiendo. Y ya hubo un momento en que el doctor me dijo que ella debería, eso fue para, no me acuerdo la verdad, que ella ya debería estarse despertando sin sedación, ella ya debería estarse moviendo y al menos gritando del dolor de cabeza. Y ella no seguía como dormida, seguía como profunda. Cada vez eran más medicamentos, más cosas. Ella vivía como a toda hora llena de muchas bolsitas y muchas cositas colocándole medicamentos. El dictamen que le daban a Vanessa era poco alentador. Ese mismo día llega el médico de la Secretaría de Salud y comienza a explicarme el proceso, que ellos sospechan que ella tiene muerte cerebral, pero que en esos casos no se hace como simplemente ellos lo dictaminan, sino que la ley tiene el gobierno tiene una reglamentación, tiene una ley y ya tienen estipulado como unos pasos que se deben seguir, una serie de exámenes para poder dar ese dictamen. Sin esperanzas, Vanessa ve cómo Natalia, la joven que hace una semana preparaba los papeles para entrar a la universidad y alistaba el uniforme para su grado, se desvanecía llevada por una enfermedad que le había arrebatado su juventud. Yo le empiezo a decir a ella y hablarle y a decirle que se despierte, que dé señales, que ella demuestre que está despierta, que ella está ahí, que ella algo que ella nos demuestre, que ella mueve un dedo, que ella mueve un brazo, que ella mueve sus pestañas, que ella hace cualquier cosa. Y empiezan los médicos también a hacer todo ese proceso. Cuando empiezan de pronto a tomar los reflejos, ¿no? Que es tocarle a uno las pupilas y que se mueven, que van a ponerle una bolsa fría para que las orejitas, esta parte de acá se contraiga, todo ese proceso. Entonces yo lo estoy viviendo y lo estoy viendo y sí estoy viendo que ella no está reaccionando, pero por dentro estoy sintiendo que quiero que lo haga. Con el profundo dolor que puede sentir una madre al ver que su hijo no reacciona, comienza a entender que debe estar preparada para afrontar un difícil final. Yo nunca pensé que la primera que iba a partir iba a ser mi hija, mucho menos en una edad donde está todo por hacer, todo por vivir, todo por experimentar, por sonrisas por dar.
¿Quién quiere que alguien se vaya? ¿Quién quiere que una familia de su casa o un ser querido parta? Nadie quiere. Mi hija no me dejó hijitos, pero me dejó 16, 17 años hoy de gratitud, de que me permitieron disfrutar momentos con ella felices, muchas sonrisas, muchos abrazos, muchos besos, ternuras, mal genios, regaños. Me dejó 17 años de vida completos. A pesar del apego, el amor y la necesidad de tenerla junto a ella, se da cuenta de que Natalia le puede dar la posibilidad de vivir a otras familias y toma la decisión de cumplir la voluntad de su hija de donar sus órganos. ¿Cómo no voy a cumplir en parte su voluntad? Que a mí no me guste o piense diferente, pues yo tenía que valerme de todos los medios para saber si era cierto o no era cierto. Entonces eso no es una decisión que de pronto uno tiene que tomar solo, lo tiene que escuchar su familia. Por eso decide corroborar con su familia y sus amigos más cercanos el deseo de Natalia. Yo le dije que nosotros desde pequeños habíamos decidido eso, o sea, que si a los dos nos llegaba a pasar eso, que si podían coger hasta la última pestaña, pues que la cogieran. O sea, si sirve, ¿por qué no hace? ¿Por qué no? Entonces dijimos, si los ojos, o sea, los órganos que pueden servir, pues ¿por qué no hacerlo? Cuando yo hablé con mi mamá, ella y yo teníamos la completa seguridad de que Angie quería eso. Ella me comentó que el hermano le había dicho eso, yo se lo reafirmé porque yo también había hablado con Natalia de muchas cosas, pues es imposible que en 10 años no hubiéramos hablado de eso, y sí, entonces ahí pues ella supo y ella me dijo, me lo acabaste de reafirmar porque la gente también me lo dijo. Entonces cuando Andrés me dice, ella sí pensaba en la donación de órganos, David estaban los dos y dice, sí, nosotros en algún momento lo hablamos y ella manifestó que sí, y yo bueno, si eso es lo que ella manifestó, pues es como su voluntad, ¿cierto? Y quién va contra la voluntad de alguien, o sea, por más dolorosa que sea, pues tampoco, porque es lo mínimo que yo puedo hacer, respetar, es lo mínimo que yo puedo hacer por alguien. Por ley, y antes de la extracción de los órganos se hace un examen final para comprobar la muerte cerebral. A mí me permitieron estar en ese examen. Le colocan un líquido y ese líquido comienza a mostrar a través de un colorante, algo así, a mostrarle las células que están vivas y que tienen movimientos, conexiones. Ellas brillan y efectivamente comienza a iluminarse la parte de la cara. Entonces se ve la parte del rostro, comienza a iluminarse la nariz, comienza a iluminarse la cara, comienza a iluminarse el oído, pero la parte del cerebro no comienza a iluminarse. Nadie me dijo nada, solamente no hay que ser doctor, no hay que ser médico para darse cuenta de lo que está pasando. Tal vez por respeto también, ¿no? ¿Para qué decirle a uno lo que uno mismo está viendo? Si yo no hubiera estado ahí sentada, si yo no hubiera estado en ese computador, tal vez no lo hubiera creído. Tal vez hubiera seguido guardando mi esperanza y aún viéndolo, todavía la seguía esperando. Pero esa parte del cerebro no se ilumina solamente hasta acá. Hasta acá y un poquito el oído. Pero no había ni una estrellita. Ni una. Ya con la certeza de que la vida había abandonado el cuerpo de su pequeña, Vanessa le hace el regalo más grande posible a otras familias. Que mi hija en este momento pudo darle vida, quizás no solamente en su donación de órganos a 3 personas, le está dando vida a 3 familias completas porque se compone de papá, mamá, hermanos, hijos, tíos, primos. Que si pudieran entregarle ese corazón como yo podía entregarle en ese momento a mi hija, la fuerza para poderse levantar y cambiar, lo hubiera hecho. Esas mismas 3 familias que están ahí, esas mismas 3 familias seguramente cuando fallezcan van a hacer lo mismo, van a dejar esos órganos para que otras familias puedan vivir. Tienen tantas cosas por hacer. Tampoco es decir, quiero vivir, quiero conocer esas familias. Si Dios lo permite, tal vez, y gracias. Pero si no lo permite, la tranquilidad de saber que otras familias están bien, eso es suficiente. Oyendo hablar a esta madre, es evidente el sufrimiento que lleva en su corazón al haber perdido a uno de sus seres amados,
pero a través de ese dolor también se evidencia la tranquilidad de que pudo ser parte de un cambio para familias que, como la de Adriana, están pidiendo a gritos un milagro. Esta bella mujer que lleva sobre sus hombros un gran peso no ha dejado de disfrutar cada uno de los momentos que la vida le otorga y ha tomado el valor y el coraje de seguir adelante hasta que su salud se lo permita. Hoy nuevamente Adriana se enfrenta a una cámara de fotografía y ha decidido revelarnos no solo la herida que lleva a su cuerpo, sino la que lleva oculta en su alma, y así convertirse en la vocera de miles de pacientes que anónimamente circulan por las salas de diálisis tratando de alargar los minutos y horas que pueden compartir junto a sus familias. Mientras aparece en sus vidas alguien como Natalia o Vanessa que tenga el coraje y la bondad de realizar uno de los más bellos actos de amor. Esta edición va a contar de pronto cómo vive una persona como yo, de pronto con una dificultad, cómo vive con su cuerpo, así, tal cual como está, con las dificultades que tiene, todo eso y cómo pues sigue la vida a pesar de todo eso que pasa. Más allá de la vanidad, más allá de la belleza de un cuerpo, Adriana quiere ser un ejemplo vivo de que la lucha se debe dar hasta el último minuto y de que la esperanza es en definitiva lo último que se puede perder. Creo que vale la pena, o sea, todo lo que sea mostrarle a la gente que no importa si hay dificultades, uno puede seguir haciendo su vida común y corriente, puede seguir en su trabajo, puede seguir cumpliendo sus sueños, realizándose profesionalmente. Yo creo que vale la pena, aparte de que estamos como haciendo conciencia con el tema de la campaña de que la donación de órganos tiene un montón de mitos, pero que en la realidad lo único que hace es servir para que otras personas tengan una mejor calidad de vida. El mensaje que transmito a la comunidad es que en el momento mismo en que nosotros planteemos este tema al interior de nuestras familias, de nuestros seres queridos, y le digamos sí a la donación, vamos a permitir que no solamente en un momento dado nosotros mismos nos veamos beneficiados, sino que también podamos beneficiar a otras personas que lo necesitan. Es un mensaje directo donde hemos evidenciado a lo largo del tiempo que personas que han dicho no a la donación se han visto envueltos en una lista de espera. Usted puede hacer dos cosas: o entierra a todo su ser querido completo, o aparte de enterrar una parte, puede beneficiar a alguien que está esperándolo. Hay desde niños esperando trasplantes, niños que si no se trasplantan están condenados a morir, o gente muy joven. Es que usted le puede dar esta enfermedad en cualquier momento sin haber hecho nada malo. Nadie ha hecho nada malo para ganarse un trasplante. En promedio, una persona que done puede llegar a beneficiar 55 personas. Puede incluso hasta beneficiar 88 o 90 personas, dependiendo de los componentes anatómicos que se hayan extraído. Piensen en la persona que más aman. ¿Qué pasa si esa persona hoy necesita un órgano? Yo no se lo puedo dar porque me muero yo o se muere ella. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Sería capaz de darlo? ¿Sería capaz de entregarlo sin pedir nada a cambio? Si viera la condición de la persona cuando sufre, cuando le duele, cuando tiene que recibir X cantidad de medicamentos para poder mantenerse con vida, cuando sus condiciones de vida no son las mejores, que no puede salir a andar, no puede salir a respirar, no puede salir, ¿lo haría por esa persona? Entonces, porque en el momento que se va a ir, no lo entrega, no lo va a necesitar, en el cielo nadie va a necesitar un corazón porque ya lo lleva espiritualmente, no va a necesitar un riñón porque lo lleva espiritualmente, no lo necesita. ¿Quién lo va a recibir? ¿Un pedazo de tierra? ¿Un horno? ¿O con eso mismo puede sentir que alguien está viviendo? Finalmente, el año escolar termina con una pérdida para esta institución. Por eso el rector y los compañeros de Angie Natalia han decidido hacerle un homenaje para recordarla y agradecerle los 16 años que dedicara a brindarle a los demás felicidad y esperanza. Gracias por todas las sonrisas que me brindó. Gracias también por a veces las preocupaciones que me dio, porque entonces no sería madre si no las hubiese tenido. Y también gracias a Dios porque me permitió y le permitió compartir con grandes personas como lo son todos ustedes. Gracias. En nombre de mi familia y de mi hija.
Estamos seguros que Angie Natalia está viva, alegrando a las familias que hoy pueden seguir juntas gracias a ella, su mamá, sus hermanos, sus amigos y la gente que la conoció, además de esas 3 personas anónimas a las que les dio la vida gracias a su donación. Todos ellos la recordarán eternamente. Muy bien, eso era todo por hoy y por el año. Este es mi carnet de donador de órganos, que garantiza que si me muero, si algo sirve de mí, se lo puedan dar a otra persona. Los invito a que ustedes también hagan ese regalo que no les cuesta nada. Fue un año raro para nosotros este 2013. Nada, lo único que les puedo desear es la mejor de las suertes y los mejores deseos en el 2014. Los queremos mucho. ¡Feliz año!